Dentro de la región cervical existe un grupo de músculos que son los flexores profundos del cuello. Estos músculos es importante trabajarlos, por ejemplo, en cuadros de dolor cervical crónico recurrente o en pacientes con inestabilidad de la región cervical. Es fácil trabajarlos porque son músculos pequeños, con ejercicios sencillos como por ejemplo la flexión craniocervical, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo valorar la fuerza de esta musculatura? En el vídeo de hoy te vamos a enseñar cómo. El primero de los test que vamos a hacer es el test de resistencia de los flexores profundos del cuello. Para ello vamos a colocar al paciente en posición boca arriba o de decúbito supino y vamos a partir de la posición de flexión cráneo-cervical. Manteniendo esta posición, lo que vamos a hacer es coger la cabeza de nuestro paciente y subirla a una altura de unos 2 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos allá. Y una vez estamos a esa altura, lo que le vamos a pedir al paciente es que sea capaz de mantener esa posición, por lo que yo voy a soltar las manos, voy a dejar libre la cabeza del paciente y vamos a contar cuántos segundos es capaz de mantener la cabeza en esa posición sin perder la flexión cráneo-cervical. ¿Preparado? 3, 2, 1, soltamos. Lo normal es que puede haber variabilidad entre hombres y mujeres, pero estamos hablando de una variabilidad de pocos segundos. Lo normal es que los pacientes sean capaces de poder llegar a unos 30 o 35 segundos, sin dolor y prácticamente sin o con poca fatiga. Vamos a descansar. Es importante en la ejecución de este test que valoremos dos parámetros. Primero, el dolor en una escala, por ejemplo, numérica del 0 al 10, y por otro lado, la sensación de fatiga, también utilizando, por ejemplo, una escala numérica del 0 al 10, porque esto nos va a dar información de la resistencia, la capacidad de resistencia que tienen estos músculos con la escala de fatiga y después de la sintomatología asociada también a la contracción de estos y activación de esta musculatura. El test que vamos a explicar a continuación es el Head Lift o test de fuerza máxima para los flexores profundos del cuello. En este test lo que vamos a valorar es la cantidad de repeticiones que un paciente puede flexionar completamente la cabeza manteniendo constantemente el control de la posición de flexión cráneo-cervical. Lo habitual o lo que le pediríamos a un paciente en situación de patología para ver si realmente su musculatura estabilizadora profunda es competente es que llegara mínimo a 10-12 repeticiones. Si el paciente no llega ni a un mínimo de 10 o 12 repeticiones y además las pocas repeticiones que hace las hace con un dolor moderado alto, pues deberíamos de plantearnos el reeducar sobre todo la activación de esta musculatura estabilizadora. Bien, lo que le vamos a pedir al paciente es lo siguiente. Vamos a partir de nuevo de la flexión cráneo-cervical y lo que le vamos a pedir es que suba la cabeza unos 45 grados, ¿vale?, en posición de plano de flexión y que manteniendo la flexión cráneo-cervical baje y al tocar la camilla volvemos a subir, ¿de acuerdo? Y simplemente nos vamos a dedicar a contar la cantidad de repeticiones que es capaz de realizar. De nuevo utilizando dos parámetros, una escala de dolor del 0 al 10 y una escala de fatiga que puede ser también una escala del 0 al 10. Bien. ¿Qué pasa si el paciente hace más de 10 o 12 repeticiones y además sin dolor y con una fatiga leve? Pues que su capacidad de fuerza o de activación de la musculatura cráneo-cervical, flexora del cuello, es correcta. Sobre todo, aquí lo que deberíamos de intentar es que el paciente controlara siempre la flexión cráneo-cervical y la posición de doble mentón. En el caso de que la pierda o en el caso de que viéramos que el paciente proyecta mucho la barbilla hacia adelante o se ayuda incluso de la activación de la musculatura abdominal para hacer este test, daríamos el test por concluido y mal ejecutado, por lo que deberíamos de volver a repetirlo.